Rocío Mori va a decidir si vamos a hacer hipertensión o aterosclerosis. Los tres temas ya lo hemos hecho. Los tres temas son de práctica. Hipertensión, doctor. Algo que no, en infarto de miocardio, todos hicimos. Cuando te enseñaron en tu clase práctica. No me enseñaron, pero. Que no ¿Viste? En la clase práctica. ¿Qué dice la clase práctica? Dice: en patogenia de infarto de miocardio era formación de la placa, aterosclerosis, cómo se rompe la placa y cómo se forma el trombo de Los celos espumosos. Eso es Sí, en cambio protección no lo hemos hecho. Creo que protección sí. Mañana la diferencia entre mi nota del examen parcial y el teórico con el práctico. Ha muerto pero con honor, ¿sí o no? O sea, la gente ha muerto pero con honor. No se puede mojar. El examen estuvo bien, tenía su nivel, pero sobre todo que marcaron cosas. Bueno, está bien. Bien, chicos, vamos a cerrar la puerta. Nuestra válvula insuficiente. ¿Ya puedo ir a punto? Sí, ya estaba ya. Ya, listo. Bien. Vamos a hablar, gracias a nuestra delegada Rocío Mori, que nos ha obligado a hacer hipertensión. Está coercionando a hacer hipertensión. Hipertensión es uno de los temas más importantes para ustedes. En realidad, para cualquier médico. Hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Casi 1.000 millones de personas en el mundo, 1.000 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad. Si tú juntaras a todos los hipertensos del mundo, llenarías todo América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Chile. Y aún así faltaría, tendría que llenar con la mitad de África. Hay demasiados hipertensos en el mundo. ¿Está bien? Demasiados. 1.000 millones. Son casi 1.000 millones. Solo es superado por India y China. El resto de países son superados enteramente por la cantidad de hipertensos en el mundo. La hipertensión es una enfermedad entonces frecuente, pero lamentablemente mal enseñada en las universidades. ¿Está bien? Leyendo el reporte que se realizó, está bien, cierro por favor, esta parte de ahí está. Entonces, chicos, leyendo el reporte americano, ya sabe que muchas escuelas de medicina no enseñan realmente hipertensión. Así de frecuentes y no enseñan hipertensión. Es más, tampoco enseñan a manejar dolor y tampoco enseñan a manejar resfriados comunes. Se hizo un reporte de la OMS que de todas las universidades de Canadá y Estados Unidos, solo 5 americanas y 2 canadienses, enseñan esos 3 temas en las aulas de pregrado. Es un gran problema. En esta universidad, felizmente, nuestra currícula, con todos los problemas, enseñamos hipertensión y enseñamos resfriado común en la semana 11, la próxima semana, ¿cierto? Eso es bastante bueno, ya estamos, todavía nos falta manejar dolor, pero ahí está, comprendido. Entonces, vamos hoy día a aprender hipertensión. ¿Ah? ¿Le molesta? No, ustedes comen, no hay problema, coman todo lo que guste, ¿está bien? Lo único que no pueden hacer es bulla, ya saben, ¿ah? Llorar. Ustedes tienen que ayudar, yo soy médico geriatra, no entiendo joder. ¿Confías en tu compañero? Sí. Ay, muy bien. Qué fuerte lo que dijo. Entendí otra cosa, me haré loco. Ya, entonces, vamos a hablar de hipertensión. Hipertensión es una enfermedad que se puede clasificar de 3 formas. ¿Está bien? Cuando yo me enfrento a un paciente con hipertensión, lo primero que tengo que pensar, lo primerito es: ¿qué tan grave es? Es lo primero que tienes que saber. ¿Comprendido? Para eso hay una
clasificación de acuerdo a la gravedad. Y hay 3 niveles que tienes que conocer. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, también llamado leve, moderado y severo. Y al mismo tiempo depende de la presión arterial sistólica o de la diastólica. ¿Está bien? Los niveles leves son más de 140, acá son más de 160 y acá son más de 180. ¿Comprendido? Mientras que la diastólica evoluciona mucho más rápidamente. Más de 90, más de 100 y más de 110. Siempre mira la peor de las presiones. ¿Comprendido? Basta con una para meterte en una categoría. Entonces, yo tengo un paciente, la que chueco, pero ya, bueno. Yo tengo un paciente y voy a poner sus 3 presiones y ustedes me van a decir en qué está. Ya está. ¿Lo ven? Los que están atrás, mi plumón Tapia, ¿lo ves? ¿Sí? Señor auditor, ¿lo ves? Torres, sí, póngalo. Muy bien. Miren ustedes las 3 presiones de este paciente. ¿En qué hipertensión está? ¿Cuán grave es? La primera es una moderada. No, es el mismo paciente. Recuerden que las presiones son distintas en cada ser humano todos los días. Mi presión de ahorita va a ser distinta a la de mañana y mi presión de mañana será distinta a la de el día domingo a las 7 de la mañana. Depende de las horas. Hasta en el mismo día se puede modificar. Hasta en la misma hora. Podría decir hasta el mismo minuto. ¿Comprenden? Entonces, mírenlo bien en este paciente. Le han tomado 3 presiones al azar y quiero saber cuán grave es de acuerdo al criterio de clasificación de gravedad. ¿Vale? Primero que un promedio. No, no hay promedio. No hay promedio. Les dije yo, siempre elijan la peor de todas. Es moderada. La última, moderada. ¿Cuál es el número ganador? 100. Y esto ocurre porque nunca han recibido la clase. Esto es lo que sus tías, abuelitas y padres pueden haberle enseñado, su familia, lo que aprendiste en TikTok. El peor número de todos es este. Porque la diastólica en más de 100... Ah, perdón, la fregué, tiene razón. Igual, tuvieron razón, pero no de la forma en que lo pasamos. El peor número es este, ¿está bien? La diastólica siempre es más peligrosa que la sistólica, ¿comprendido? Vamos a darle la maldita sea. Ya, si hubiera puesto 113, hubiera sido distinto, ¿no? Mis alumnos de práctica les puso 113, por ejemplo, ¿no? Y cayeron, ustedes sí cayeron, ¿no? Claro que sí. Entonces, la presión arterial diastólica es más importante. Este es el peor número, miren. Más de 100 ya te mete moderado. ¿Entendido? Este paciente, a pesar de que su presión acá es moderada, lo que marca realmente la gravedad es la diastólica. Voy a poner un ejemplo de una presión severa si hubiera salido ahí. Miren ustedes esto. Miren esa presión, ¿la observan? ¿Es moderada? ¿Qué es? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Lo puedes ver, Denis? ¿Sí? Perfecto. ¿Es severa? ¿Por qué? Invitado que no te conozco. ¿Por qué es severa? Por la diastólica. Muy bien. ¿Qué diastólica? Muy bien. ¿Lo comprendieron todos? Eso no. ¿Sí? Gracias. ¿Puedo borrar? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es la primera clasificación, la clasificación por gravedad. Entonces, ¿cuán grave es la hipertensión en un paciente? Vamos a la segunda pregunta, está bien, de hipertensión. ¿Cuál es la etiología? ¿Entendido? Muy bien. La hipertensión se divide en 2 etiologías. Una etiología idiopática y una etiología secundaria a otra enfermedad. ¿Comprendido? Muy bien. La idiopática, en la actualidad, la OMS ha dicho que es mejor decirle etiología no descubierta. Suena... Sí, ahorita te explico por qué, no te preocupes.
descubierto. Y el verdadero nombre que le ha puesto es esencial. Así como el libro de Robin C. Kumar que tienes que leer es esencial. ¿Comprendido? Entonces, de acuerdo a su etiología debe ser esencial o secundaria otra. Esta de aquí es más frecuente en adultos mayores, mientras que la de acá es más frecuente en jóvenes. Esta no tiene cura actualmente, mientras que esta casi siempre tiene cura. Casi siempre, sí. Hay una sola condición que no tiene cura, el resto tiene cura. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Doctor, ¿y cuáles son esas enfermedades? A mí no me pagan por ser práctico en este salón. Por eso les debería enseñar, ¿no? Entonces, ya hay muchas. Hay neoplasias que fabrican aldosterona. Hay neoplasias que fabrican adrenalina. Síndromes paranoicos. Hay síndromes paranoplásicos como eso. ¿Qué más? Tenemos lamentablemente alteraciones vasculares. Hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona que está. Hay fármacos. Hay mutaciones que ocurren en los genes de la progesterona que en vez de quedarse como progesterona avanzan a ser aldosterona. ¿Entiendes? Todas esas cosas te lo debería enseñar tu profesor práctico. Hay mutaciones en los canales de sodio que absorben el sodio de los túbulos colectores, el síndrome de Liddle, el síndrome de Gordon, etc. Yo no te puedo enseñar eso. No, nunca regalen su trabajo, chicos. ¿Está bien? Es importante. Lo siento. Está bien. Pero más o menos para que te des una idea de lo que sucede. ¿Ya está el tip, Cervantes? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Después de ver qué etiología es, ya, tengo un paciente de 77 años, y este paciente viene con estas presiones que les había mostrado antes. Yo ya vi que es lamentablemente una moderada, y ahora tengo que ponerme a pensar, ¿qué etiología será? ¿Cuál creen que será? ¿Cuántos años tenía el paciente? 77 años. ¿Es una etiología? ¿Comprendido? No te puedo poner tan difícil porque habría muchos reclamos. Yo en el pregrado tengo que ser lo más suave posible. La vida real es muy distinta. Te doy un ejemplo. Tú las valvulopatías ahora las has comprendido muy bien, ¿no? En la vida real pueden venir las 4 al mismo tiempo. En una sola persona. Si claro, no te imaginas, lo vi el día lunes. O sea, eso sucede. Y encima, con válvulas derechas mal. Eso sucede. Entonces, una cosa es lo que uno aprende en el pregrado y otra cosa es la vida real. Eso es el internado. Pero tú vas a llevar un muy buen internado si en estas aulas tú aprendes bien y levantas tu manito y exiges que con lo que pagas te puedes sentir bien. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a la tercera condición. ¿Cómo está evolucionando la enfermedad? Hay dos formas de evolucionar en hipertensión. La evolución benigna, y si hay una benigna, ¿qué hay? Pues la hipertensión después de mucho tiempo va a generar cambios en los vasos sanguíneos. Para eso tú tienes que saber qué hace la hipertensión con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos sufren. Hay 5 mecanismos para mantener la hipertensión. 5 mecanismos. ¿Está bien? Mecanismos que tú tienes que conocer muy bien para mantener la hipertensión, la presión arterial elevada. Porque la definición de hipertensión tienes que saberla muy bien. Es una presión arterial elevada, sostenida, continua, persistente. ¿Entendido? No es una sola medida, no es que, ya, te tomaste la presión, tienes presión alta. No. Vieron ustedes que yo puse 3 medidas de presión. En el Perú son 3, en Brasil son 5, en Inglaterra son 3 también, Estados Unidos son 4. Cada país tiene sus propias guías, pero todas coinciden que mínimo 3 se necesita. 3 mecanismos fallan. ¿Ah? 3 mecanismos fallan. No. 3 medidas de presión elevadas
para tú decir que una persona es hipertensa. ¿Comprendido? En 3 distintos días, pero con la misma marca. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que es hipertensión. Es una elevación de la presión arterial de forma sostenida, continua, persistente, como tú quieras decir. ¿Entendido? Listo. Hay 5 mecanismos que la mantienen elevada. Estos 5 mecanismos deberían enseñarte en tu clase práctica, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sistema nervioso simpático hiperactivo, sistema renina, angiotensina, aldosterona hiperactivo. Oye, doctor, yo esos los conozco, esos parecen los compensadores. Sí, los péptidos natriuréticos, ¿los recuerdan? Sí, natriuréticos auriculares que estén mal, está bien. Ahí tienen que hablar de la enzima corina, etc. Eso tienen que darlo en tu clase práctica. Ya, tenemos claro, la disfunción endotelial. Y por último, el último mecanismo que tu clase práctica te va a enseñar es el mecanismo inflamatorio. Los linfocitos de Helper 17, los 1, etc. ¿Entendido? Esos son los mecanismos que deberían preguntarte, no preguntarte cómo se hace el diagnóstico, cuál es la sintomática. Eso no es en fisiopato. Fisiopato en tu clase práctica deberían chancarte con esto, mínimo 5 diapos, uno de cada uno, ¿cierto? Tienes que saber cómo el THLPER 17 termina generando daño, etc. Estos 5 mecanismos van a llevar a lo mismo, a destrozar el vaso sanguíneo. ¿Comprendido? Y esto va a generar una enfermedad que se llama, míralo bien, arterioloesclerosis. No es ateo, cuidado. Entonces mira muy bien lo que pasa. ¿Qué dice acá? Esta palabrita, solo esto, ya te está hablando de a qué vaso sanguíneo ataca. ¿Ataca las arterias grandes? No. ¿Ataca a las venas? No. ¿A los capilares? No. Recuerden, las arterias se convierten en arteriolas y estas en capilares. Entonces, la hipertensión termina generando arterioloesclerosis. ¿Comprendieron? Después de 5 años, 10, 20, 30, 50, con estos 5 mecanismos la hipertensión termina dañando los vasos sanguíneos pequeños que irrigan los tejidos. Ahora, algo importante que tienes que saber tú, ¿está bien? Lamentablemente, cuando hay arterioloesclerosis, la perfusión, ¿qué pasa con la perfusión? Se complica, disminuye, ¿cierto? Y hay algo más. Después de mucho tiempo, van a perder o sufrir los órganos diana, también llamados órganos blancos. ¿Comprendido? ¿Quiénes son los órganos diana, órganos blancos? Bueno, vamos a aprenderlo acá con la mnemotecnia. Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Está bien, todo me sigue. Cerebro, retina, ojo, retina, ¿está bien? Corazón, seguimos, aorta, seguimos, riñones y por último, ilíacas. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Cuáles son los órganos blancos clásicos? Cerebro, retina, corazón, aorta, riñones y ilíacas. Hasta aquí los anatomopatólogos hablaban de los órganos blancos dañados, ¿no? Pero ahí se dan cuenta que la aorta y las ilíacas no son arteriolas, ¿cierto? Y hubo un gran problema, pues imaginen la bronca que hubo entre los patólogos y los médicos internistas. Los patólogos decían, no, que tienen que ser las arteriolas. Y los internistas, oye, pero que la aorta también sufre, también las ilíacas. ¿Quién cree que ganó esa bronca? ¿Los internistas o los patólogos? ¿Quién tiene más poder en la vida real? ¿Quién es tu profe más creído de todos, el más alzado? No, el patólogo, ¿no? Pero... Debe ser patólogo. Yo me acuerdo que la doctora
champeta, yo venía y le decía, doctora, mira, ¡pum! Me escupía. O era tan mala que yo subía, pues, yo estudiaba pues, en el sexto piso, éramos los de segundo año, los cachimos de mi salón. Yo subía al sexto piso, sí, en la Universidad Nacional, había ascensor. Entonces subía, llegaba, y el examen era a las 7 y 10 de la mañana. Ya ustedes saben cómo son, ¿no? ¿Cierto? La profesora esperaba. Eran las 7 y 9. Que traía su cronómetro grandazo. Era un cronómetro que se iban. Cuenta atrás. Sí, pero cuenta atrás, pero de esos antiguos, lo que salen en las películas de Avengers. ¿Está bien? Lo ponía afuera, te miraba y ¡pram! Cerraba la puerta. Y faltaban 30 segundos. Algo así pasa. Así que yo les hago lo mismo a ustedes. No, esta clase, el examen no, yo no. No, yo tarde porque no hay impresora, pues eso puedo decir. Yo quiero imprimir a otra universidad. Entonces, chicos, los patólogos ganaron. Si son los más poderosos realmente, los patólogos ganaron. Sí, siempre, yo diagnostico cáncer, tengo la última palabra. Siempre son así. El problema es el trabajo en país tercermundista. Ya, entonces chicos, ganaron. Incluyeron, los internistas tuvieron que decir que la aorta y las ilíacas no forman parte de los órganos blancos, porque los patólogos tenían razón, no son órganos, son vasos. Y en segundo lugar, no da arteriosclerosis. Genera disfunción endotelial que termina en aterosclerosis, pero solo debe ocurrir con otros factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, obesidad, diabetes. ¿Comprendieron? Entonces, con que tú aprendas cerebro, ojitos, corazón y riñones, ya estás bien. ¿Comprendido? No rendí. Pero sí. ¿Qué arteriolas son las que sufren en el cerebro? La de Higuera. Todas las arteriolas perforantes. ¿Está bien? Pues tenemos cerebro, ¿cierto? Tenemos, ¿quién más que otra arteriola? La retina, las arteriolas derivadas de la retina, de la arteria retiniana. ¿Se acuerdan los vasos coroideos? Sí, se acuerdan. Gracias. Entonces, seguimos. ¿Quién más? Muy bien, aquí lo que produce es hipertrofia. ¿Se acuerdan que el corazón se hipertrofiaba para vencer la poscarga? Y por último, genera glomerulosclerosis. Ah, es que los glomérulos están formados de arteriolas. ¿Cómo se llaman esas arteriolas? Aferentes y eferentes. Que a veces se queman. Ahora te imaginas un paciente cuyo cerebro, sus arteriolas estén muriendo. ¿Qué le va a pasar al cerebro? Se muere. Eso se llama isquemia y termina generando infartos cerebrales grandes, lacunares pequeñitos, pero lo destruye. ¿Comprendido? Seguimos. ¿Qué va a pasar en la retina? Se van muriendo, ceguera. ¿Qué va a pasar con los glomérulos? Se van a quemar. No va a haber glomérulos. ¿Y qué hace el glomérulo? ¿Se acuerdan? Filtración de sangre para formar el primer paso de la orina. O sea que va a haber insuficiencia renal crónica. Ya lo veremos en la semana 2. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar con el corazón? Se hipertrofia. Se hipertrofia tanto que en algún punto ya no va a poder ejercer más su función. Y ya saben en qué acaba. Insuficiencia. Entonces tienes que entender que la hipertensión es una enfermedad mortal y al mismo tiempo con una alta carga de morbilidad. Es en la actualidad la enfermedad más discapacitante de todas. Es una enfermedad que te deja con demencia, ciego, insuficiencia cardíaca, en diálisis, todo en el mismo paquete. Compite muy bien con el tabaquismo, ¿está bien? Y ahora con el vape, ¿cierto? Aunque eso se va a ver dentro de 20 años recién, ¿no? Que va a haber platita, eso, ustedes tranquilos. Ustedes pensaron que llegar trabajo, estamos viendo, no, siempre llega. La gentileza humana siempre nos ayuda un montón, ¿ya? Entonces, bien por esto, solamente espero que, recuerden que el 2026 acaba se ha hecho la cohorte de el fumador pasivo de vape. Ojalá salga negativo, ojalá.
porque yo también he sido víctima de los vaperos de acá en la universidad. Ojalá, porque si es el solo los activos está bien, caracho, plata, pues, ¿no? ¿Quién no quiere? Pero si es también los jugadores pases. Muy bien, chicos, entonces, hasta ahorita entendimos esto, pero doctor, usted nos había dejado aquí en benigno y maligno. Ah, muy bien. Cuando el daño de los órganos blancos ocurre en más de 10 a 20 años después de que descubres este problema, esto se llama evolución benigna porque es lento. ¿Entendido? Pero si ocurre después de 1 a 2 meses, máximo 6, ¿cómo se llama eso? Maligno. Hipertensión. Resulta que las esenciales suelen evolucionar de forma benigna y las secundarias suelen evolucionar de forma maligna. Obviamente tengo un tumor productor de noradrenalina, ¿qué esperas? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Entonces vamos ahora sí a la parte clínica, porque este curso es un curso de introducción a la clínica también, no solo ciencias básicas, ¿no? Bien. Todos han escuchado, quiero que ahorita entren todos a su celular, por favor, cojan sus celulares, y vamos a hacer como si fuéramos pacientes. Pacientes no médicos, o médicos de la Vallejo. ¿Está bien? Paciente con hipertensión, síntomas principales. Escriban cómo contenido. Es más, lo voy a buscar yo, ¿les parece? Ya, vamos, yo lo busco. Y vamos a definir todo lo que se Aunque puedo decir, bueno, mi padre, casi toda mi familia materna tuvo hipertensión y todas en su vida normal. Mi papá hasta el año pasado recién empezó a tomar captopril. Mi abuelo vivió hasta los 100 años con hipertensión. Así que a veces uno puede ver, muchas veces no hay síntomas. Síntomas de hipertensión arterial. Doctor Google. Y la guía 2018 obviamente la universidad tiene la del 2013, porque te puede decir. No, gracias. El muchacho quiere verme el próximo sitio, claro. Doctor, puede poner control F y escribirlo. Dice, ay. Sí, ya confesaste. ¿Qué individuo? ¿Qué individuo, señora? Cuidado. Acá estamos todos, acá escuchando. ¿Qué individuo? Ya está. Listo. ¿Qué dice Google? Que la enfermedad que es Sintomática. dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho, mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, visión borrosa. Pero esa sintomática. Pero es casi todos los Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que un médico no puede estudiar ¿de qué? El paciente puede hacerlo, nunca ha venido a su clase de fisiopato, no ha abierto jamás
el néter, no sabe qué es el gano, jamás ha abierto el PORT, mucho menos el Robin Essential Pathology, ¿cierto? Nunca va a leer de San Google, ¿cierto? Y va a salir con esas ridiculeces, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas reales que dice la guía? La guía dice acá, vean, por lo que saben inglés, ¿me pueden ayudar? ¿Alguien que es de inglés me puede ayudarme? No sé, Ahí dice que es asintomática. es predominantemente Asintomático. listo, chicos. ¿Quién tiene más razón? ¿Doctor Google o la guía del 2018 de la European Society of Cardiology? San Google. Listo para ir a su clase de medicina tradicional. ¿Entendido? ¿Sí? La enfermedad es asintomática. Asintomática. A menos que llegue avanzado. No, no. La enfermedad es asintomática. Para que la enfermedad dé síntomas, tiene que haber dañado órganos blancos. Por eso dice predominantemente asintomática. Obviamente que si viene una persona ciega y te dicen, no ve, hace más o menos unos 4 meses que ha empezado a perder la vista y ahora ya no ve nada. ¿Tiene síntomas? Sí. ¿Tiene síntomas de hipertensión? Sí. Sí. Pero son los síntomas por daño de qué? De órganos blandos. De órganos blancos. Exactamente. Claro que sí. ¿Comprendieron? Sí. Pero doctor, no es así, no es correcto, usted está hablando piedra. No tiene sentido porque mi tía tiene hipertensión y cada vez que se le sube la presión le duele la cabeza, va a emergencia y está en 190 de presión. Yo veo ahí como 50 errores desde el inicio. ¿Por qué le tomaría yo a una persona con síntomas de dolor la presión arterial? ¿Por qué hacerlo? No, los descartes se hacen según la guía en los programas de cribado en un consultorio, nunca en emergencia. Primer punto. Segundo punto, nunca se toma la presión arterial en alguien con una descarga simpática, porque los 5 mecanismos incluyen a quién, al simpático, y una presión no hace el diagnóstico. Son mínimo 3 porque esto debe ser sostenido. Entonces yo no puedo dar el resultado falso, está mal, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que si yo me golpeo algo o me duele algo, la descarga simpática va a aparecer, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tomarle la presión a alguien que tiene dolor? Exactamente, si te duele algo, trata el dolor. Lo mejor sería hacer eso. Pero como hay una mala idea de la hipertensión arterial y de los médicos sobre este tema, creen que de verdad la presión arterial da dolor de cabeza. De verdad lo creen. Así lo creen. Y por eso le dicen al paciente, señora, ¿le duele la cabeza? Es hipertensión. Y viene tu paciente y te dice, sí, doctor, doctora, tengo hipertensión porque me duele la cabeza. Ah, señora, ¿está tomando su medicina? Sí, cada vez que me duele la cabeza tomo mi medicina. Los antihipertensivos no son analgésicos. Se estudian en capítulos diferentes en tus libros de fármaco. O están los que llevan fármaco ahorita en el mismo capítulo. No. ¿Por qué creen? Porque se equivocó Murray, porque se equivocó Katsu, ¿en serio? ¿Sí? No creo, ¿no? Quizás nos equivocamos nosotros o nuestros familiares que no saben de medicina, quizás. ¿Cierto? Entonces, tienen que entender que la hipertensión es una enfermedad asintomática. No da síntomas, de verdad. Es tan asintomática que los pacientes pueden pasar 30 años con hipertensión y nunca tomar medicación. Mi abuelo vivió hasta los 100 años. Sí, pero eso fue otra cosa. Llegó una crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas desde el 2018 de esta guía, está bien, no existen como definición. Desde el 2018 no existen, que las diapositivas se hicieron con la guía del 2013 es otra historia. Yo no tengo. Eso es por lo que mi trauma es. Los martes. Está bien. 5 y 20 de la mañana. Ya. Entonces, las crisis hipertensivas era un término, era en un pasado, que hablaba de una alteración aguda de la presión arterial. Las crisis hipertensivas en la actualidad se dividen en dos: urgencias hipertensivas
y emergencias hipertensivas. En la actualidad, desde la actualización del 2021, las urgencias hipertensivas ya no existen. Cuando llega un paciente con una urgencia hipertensiva, lo único que tienes que decirle es, por favor, en primer lugar, vaya a su médico en consulta externa para que le puedan medir las otras 2 medidas de presión que le faltan, ¿está bien? Y pues diagnostiquen hipertensión e inicien tratamiento. Eso se hace en los que nunca han recibido tratamiento. En los que ya reciben tratamiento, preguntarle por qué no está tomando su medicación. ¿Entendido? Y si sí lo está tomando de verdad, considerar que nunca fue una hipertensión nivel 1, quizás fue un nivel 3. ¿Entendido? Y el tratamiento es diferente con otros fármacos. Ejemplo. ¿Entendieron? Entonces, las urgencias hipertensivas se resuelven en consulta externa, no en emergencia. Y ahí viene un dilema, porque el paciente cree saber más que tú. ¿Cierto? Y la verdad es que nuestros directores y políticos no son los más científicos tampoco, ¿no? ¿Cierto? O sí confían en los ministros de salud del Perú. No, ni siquiera son médicos varios. No, sí lo son, que es lo peor de todo. Había uno que vendía veneno rata. Todos venden veneno rata, todos. ¿No? Hacía oxigenoterapia. Entonces, ¿qué cosas tienes que entender? Que científicos no son y por lo tanto no han leído la guía. Y si no han leído la guía, ¿qué esperas? No puedes esperar que ellos hagan buenas directrices de esto. Entonces, realmente no vamos a tratar bien jamás hipertensión. La hipertensión se trata en consulta externa, siempre consulta externa. ¿Entendido? La emergencia hipertensiva es otra cosa. La emergencia hipertensiva sí existe y lo manejan los médicos emergencistas. Y curiosamente son los daños de órgano blanco. Llega un paciente por culpa de estas, miren acá, de las malignas, ¿cierto? Llega un paciente y de inmediato te dicen que hace 4 días no orina. Y la presión está en 210, 124. Ahora sí es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ahora sí es sintomática, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Daño qué? Ah, ¿duele? No duele, no duele. El daño renal no duele. La glomerulosclerosis va a diálisis. Pero ese sería su tratamiento. Ya no puedes ni siquiera usar antihipertensivos. A menos que sea un daño agudo. Y eso es otra historia que les enseñaré la próxima semana. No, de acá 2 semanas. 2 semanas, ¿ya? Les enseñaré insuficiencia renal. Entonces, en fármaco está mal, doctor, porque siempre nos dicen que... No te voy a decir más, yo ahí nomás que... Ya sabes, ¿ya? ¿Qué pienso? Sí, desde el momento en que he visto sus casos clínicos que le piden diagnosticar depresión mayor y menor. Los alumnos en pregrado no pueden manejar guías, las guías se leen de interno para arriba, no se leen en pregrado. No me hagan renegar, por favor. Me leo cada 25. Está bien, gracias. Entonces, ahora sí me entiendes. Sí. La emergencia hipertensiva sí existe y hay que tratarla. Y hay que estar actualizado. Hay que estar actualizado. Yo crecí con la guía 2013. Cuando yo vi la guía 2013, la que aparece en sus diapositivas, dice que existe algo llamado prehipertensión. ¿Ya? Eso dice la guía 2013, y es la que me parece trabajo, no sé por qué, 11 años. ¿Ya? El problema es que la prehipertensión no existe en 2018. Es más, gracias a ese concepto empezaron las teorías conspiranoicas de nos estarán de verdad mintiendo las farmacéuticas, porque ahora dicen que hay que iniciar muchos años antes el tratamiento de antihipertensivos. ¿Será real? ¿Y por qué una enfermedad que conocemos desde 1956 no se descubre su etiología todavía y la del COVID lo descubrimos en 2 semanas? Algo está por ahí, ¿no? Algo turbio está, ¿no? ¿Por qué se han descubierto los genes de la secundaria? ¿Está bien? El gen PAX-H1, los genes de la derivación de la CYP que metabolizan la progesterona, y no se descubre todavía la esencial, que es la 95% de veces la hipertensión predominante. ¿Por qué será? Claro, platita, ¿no? Hay platita que corre. Entonces, la American College of Cardiology, la ACC y la AJA perdieron poder con hipertensión en el 2013 por sacar esa guía. Nadie más en el mundo científico le hace caso.
Entonces, los médicos actualizados no vemos la AJA, vemos la SC, la que les mostré. Vamos a escribir ESC, European Society of Cardiology, ¿no? ESC. como la TX. ESC, sí. Ah, con Scale, sí, Sí, claro, con Scale. con Scale, del 2018, ¿no? Entonces, esa es la última guía que ha salido. Supuestamente, este año deberían actualizarse. ¿Comprendieron? Sí. La enfermedad sintomática. Doctor, pero ¿y eso que sale en Google? Esos son síntomas de la crisis de ansiedad. Todo paciente, todos los que han tenido trastorno de ansiedad acá y han presentado una crisis de angustia, saben que los síntomas que aparecen en Google, que son dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar, náuseas, visión borrosa, ansiedad, todos son síntomas de una crisis de ansiedad. La mayoría de las urgencias hipertensivas rojas eran crisis de ansiedad. ¿Qué hacemos los médicos geriatras cuando llega eso? Viene el paciente, lo escuchamos y le hacemos la siguiente pregunta. ¿Todo bien en casa? Y empieza lo siguiente. Que el paciente rompe en llanto. Y en la crisis simpática, bueno, son otras catecolaminas. Nosotros algún día les enseñé fisiopatología de las enfermedades mentales, que esos son otras catecolaminas. Entonces, sí. Sí, no, eso es neurología, no es psiquiatría. Psiquiatría es diferente. Neurología falla la neurona, mientras que en psiquiatría falla la conducción eléctrica. Entonces, se descargan las catecolaminas, pero el parasimpático, cuando el paciente llora, obviamente, y todo bajo. El paciente llora, y lo que tienes que hacer es de inmediato. Por eso nos hacen memes a los geriatras abrazando a los viejitos en todo el consultorio. Los abrazamos, que son bonitos, los abrazas. Los tienes abrazaditos, llora un ratito y luego le dices, va a tomar este medicamento, un ansiolítico, y va a visitar a su psiquiatra. Yo no estoy loco, que ahí ya te pega. Felizmente los geriatras saben tratar. Ya, ¿comprendieron? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Eso es todo. Y, obviamente, esta es su primera presión alta, ¿cierto? ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cuántas me faltan? Hay que tomarle 2 en días distintos. Y sobre todo cuando uno esté con la descarga de ansiedad. ¿Entendido? Exactamente. Entonces, así tú deberías hacer. Doctor, ¿qué? ¿No se le pone cafeína con la lengua? Eso es medicina tradicional, quizás. Vamos a ver qué dice. Mira el sur. Es una muy buena opción, es 1000 veces mejor que el captopril, ¿no? Sí, porque te relaja. Bueno, o sea, mi mamá dice que me relaja. Esa fuente. Ahí. Cero confianza. Claro. Pero funciona. Confío más en tu mamá que en la cátedra de ya sabes qué. ¿Comprendieron hipertensión? Y ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar tratamiento en una persona con hipertensión? Ya, ahora sí diagnosticada de verdad, hipertensión de verdad. Ahí mismo, pues, ¿no? Ya. Ahí mismo, sí, después de tus presiones, ahí ya inicias el tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Hay dos, no farmacológico y farmacológico, pero hoy día no me están pagando. No les voy a hablar de la dieta DASH, no les voy a hablar de la calculadora de riesgo cardiovascular, de la European Society of Cardiology, y no voy a hablar de los cuadros rojos, amarillos, no voy a hablar nada de eso. Eso no se llena con la mamá. Y tú les exige. Qué raro. Para colmo ni siquiera se usa hoy eso, ¿no? Se usa amlodipina. En realidad los calcio antagonistas son mejor para emergencia de hipertensión. No hay más que hacer. Muy bien, segundo de calcio. Porque aterosclerosis es sencillo. ¿Alguien tiene una duda de hipertensión? Sí, sí, sí. Para crisis de hipertensión tiene que ser. Ni carnitina es el mejor de todos. También